Pantalla completa. Ya, ahí estamos. Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo ciclo de la página Historia de Quillón, de charlas, ciclo de charlas. Hoy día estamos a miércoles 24 de marzo, estamos en nuestra charla número 14, nos quedan 8 todavía, y hoy día estamos con Fabiola Miranda y Carlos Ignacio Vargas, que nos van a hablar de la recuperación de la recuperación a la administración del espacio costero marino entre Yaldá y Quillón Viejo. Lecciones a escala local aprendidas en el EMPO de Trincao, acá también en Quillón. Entonces, Fabiola es antropóloga del Centro de Estudios Territoriales Verde Cerca e investigadora en Ecolmar de la UCN. Y Carlos Ignacio Vargas es MCS, ingeniero en acuicultura, director técnico en el Centro de Estudios Territoriales Verde Cerca y investigador del FQRC de la Universidad de Chile, que ahí lo va a explicar también Carlos a qué se refiere más en detalle. Así que dejamos el espacio abierto para preguntas, consultas, que las pueden ir dejando debajo del video que está en vivo, y dar la bienvenida y gracias por aceptar la invitación primero a Fabiola y a Carlos, y quizás primero explicar un poco más a qué se dedican ellos y a qué se debe esta ponencia del día de hoy, para después pasar de lleno a la presentación como tal. Así que muy buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes. Yes. Carlos, tú eres investigador en la Universidad de Chile. ¿Cómo se llama el centro del cual eres investigador? El Food Quality Research Center. Es un centro, una unidad de investigación de la universidad, que se dedica a estudios principalmente de genética y biotecnología en recursos marinos. Eso es un poco alejado de lo que vamos a hablar, pero tarde o temprano las cosas se mezclan. Si quiere, pues, podemos empezar con la presentación mientras yo voy estimulando la participación en redes sociales. Gracias. Fabiola, ¿tú quieres decir algo? Ya lo dijo Francisco, muy agradecida por el espacio, por invitarnos a participar. Es un espacio que sabemos que hay que cuidar. Mi nombre es Fabiola, soy antropóloga, asociada como investigadora al Centro de Estudios Territoriales, espacio que compartimos con Carlos, Verde Cerca, y antropóloga también en el Grupo de Ecología y Manejo de Recursos de la Católica del Norte. Bueno, un poco para avanzar, yo creo, en la presentación, quisimos conversar o plantear lo que nosotros hemos desarrollado y lo que hemos aprendido como centro de estudio, así como también como apoyo técnico en algunas comunidades, y desarrollamos una presentación que en el fondo inicialmente viene a hablar como de la línea base, de lo que uno debería comprender de espacios costeros en términos muy así técnicos, y posteriormente sobre el enfoque que nosotros hemos un poco implementado en conjunto con las comunidades para el desarrollo de los planes de administración. Y con el permiso de la comunidad de Trincao vamos a contar un poco cuál es como la línea temporal del trabajo que se ha desarrollado en la comunidad, así como también como la aplicación un poco de estos enfoques que vamos a plantear dan cuenta como de una ejecución real o una participación real de las comunidades y para la ejecución y la implementación de los planes, así como para el logro de su objetivo. Y en ese sentido, un poco así, como les decía, algo muy técnico, desde el punto de vista del uso del borde costero, está claro que en Chile se ha propiciado un modelo económico que fomenta actividades productivas como la minera, la pesquera, la acuícola, la naval, la turística, también la inmobiliaria en el borde costero, y que para este ejercicio finalmente de poder desarrollar actividades, la normativa considera figuras de afectación del borde costero, es decir, formas de uso o de entrega de derechos de uso y deberes también en el borde costero para las diferentes actividades. Por tanto, a nivel como legal coexisten diferentes figuras de afectación que regulan el acceso al borde costero,
y estas se denominan como destinaciones marítimas, como son las áreas de manejo, las reservas marinas, los parques marinos, las áreas marinas costeras de múltiple uso y los espacios costeros. Las concesiones de acuicultura, que son en el fondo el objetivo de desarrollar actividades de producción de recursos hidrobiológicos, las concesiones marítimas, que tienen fines productivos, eventualmente recreacionales, y los permisos de escasa importancia, que son permisos más transitorios para la ejecución de actividades. En definitiva, lo importante es que se ha considerado en la normativa, dentro de esta presión humana sobre el borde costero, diferentes figuras para poder acceder a la administración de algún espacio con algún fin. Y esta situación, finalmente, debido a que hasta antes del 2008 no se consideraban las comunidades indígenas como usuarios del borde costero, llevó a un empobrecimiento desde un punto de vista económico y desde el punto de vista espiritual y cotidiano de las comunidades. Las que buscan finalmente, a través de un medio legal, obtener acceso y derechos sobre el borde costero, incentivando distintas iniciativas que terminan en la promulgación de la ley 20.249, el año 2008, y su reglamento en el año 2009, creando la figura de los espacios costeros marinos del pueblo originario. Y un poco para plantear qué son los espacios costeros marinos de pueblo originario, o ENPO, que es la forma más fácil de pronunciarlo, es que es un espacio, no es una superficie, sino que es algo mucho más integral, es un espacio delimitado, que es entregado en administración a comunidades indígenas o asociación de comunidades, cuyos integrantes han desarrollado usos consuetudinarios en este espacio. ¿Dónde pueden recaer los espacios costeros? Bueno, en todo lo que se reconoce dentro de la jurisdicción del borde costero, como los terrenos de playa, que son desde la más alta marea hasta los 80 metros, en algunos lugares no existen, lo que es la playa de mar, que es entre la más baja marea y la más alta marea, y lo que es porción de agua y fondo de mar, es decir, lo que está en el fondo y toda la columna de agua que hay hacia arriba. ¿Cuál es el objetivo? Es resguardar los usos consuetudinarios de los espacios marinos para mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas. El uso consuetudinario, de forma muy sencilla, es una práctica que está establecida en la ley, una práctica de conducta que se realiza por la generalidad de los integrantes de una asociación o comunidad indígena de manera habitual y que son reconocidos colectivamente como manifestaciones de su cultura. Son muchos los usos consuetudinarios, algunos que pueden ser más tangibles que otros, de los cuales se han solicitado espacios costeros, y entre los que se pueden mencionar la recolección de orilla, el manejo de recursos bentónicos, la pesca, usos que tienen que ver con el desarrollo espiritual de las comunidades o el ejercicio de actividades propias de las culturas, entre muchos más, la contemplación, la recreación, en fin. Si bien existe, bueno, la creación del espacio costero, todo como viene del Estado requiere un proceso, y un proceso de solicitud que se estableció para que las comunidades pudieran acceder a tener un espacio costero, en el cual interactúan muchas instituciones públicas, es un poco pulverizado, y que en tiempos así reales, según lo que plantea la ley, debería durar 2 años. Lo que en la práctica no es así, y hay algunos espacios que llevan hasta 8 años en la tramitación. ¿Por qué? Porque la tramitación es compleja y es larga. Se inicia con un análisis de admisibilidad de la solicitud de las comunidades, en las cuales las comunidades solicitan un área delimitada, y ellos fundamentan los usos consuetudinarios que hacen en esta área. Finalmente, el análisis de admisibilidad verifica que efectivamente sea una comunidad o una asociación, por ejemplo, las que solicitan en el espacio, que estos espacios o los usos consuetudinarios están bien fundamentados, así como también que la solicitud no recaiga en sectores litorales que no están determinados en la ley, como podrían ser ríos y lagos. Posterior a esto, se realiza un análisis de sobreposición en la Subsecretaría de Pesca, donde se verifica el área solicitada por la comunidad y se identifican cuáles son las concesiones, destinaciones, o en el fondo otros derechos entregados previo a la solicitud de la comunidad sobre este espacio marino.
Posteriormente, y una vez realizado un análisis de sobreposición y siendo aprobado por la comunidad, viene la acreditación del uso consuetudinario que lo realiza la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Esta acreditación se desarrolla a partir de un estudio que busca verificar los usos consuetudinarios invocados por la comunidad en la solicitud, así como también ver el espacio que utilizan estos usos consuetudinarios a fin de que efectivamente el área resguarde los usos consuetudinarios y esto en el fondo no se solicite más área de la real, así como también durante este proceso se hace un plan de consulta donde se llama a otras comunidades que estén interesadas en participar de la administración del ENCO. Una vez desarrollado esto, la solicitud va a la Comisión Regional del Uso del Borde Costero, que se encuentra en todas las regiones, que es un órgano colegiado donde participan distintas instituciones públicas, y en su mayoría instituciones públicas y algunos actores territoriales. Una vez que la Comisión Regional del Uso del Borde Costero da pie a favor o rechaza o modifica la solicitud, pasa al quinto paso, que es la destinación del área que se hace en el Ministerio de Defensa, donde a través de una resolución se entrega una destinación, en este caso una destinación marítima, con los fines que vendría siendo la creación de un espacio costero. Una vez que se emite la destinación, la normativa solicita que las comunidades asignatarias entreguen un plan de administración del área. Este plan de administración, vamos a hablar un poco más adelante de qué se trata, pero finalmente viene a establecer qué es lo que la comunidad quiere hacer y bajo qué norma o cómo lo va a hacer. La verdad es que tiene que hacerlo bajo la normativa vigente. Y este plan lo evalúa una comisión intersectorial. Una vez que la comisión aprueba el plan, se entrega a través de la firma del convenio de uso el área marina, el ENCO, a la comunidad. Si tratamos de ver un poco cómo ha sido el estado de implementación desde el año 2008 hasta ahora de los espacios costeros, actualmente podemos ver que los espacios están solicitados principalmente por comunidades mapuche, huilliche y lafkenche, así como también comunidades cahuéscar y comunidades dieguitas. Desde el punto de vista de la solicitud y la distribución regional, aquí en este gráfico podemos ver que la 10ª región, hay cerca de 94 solicitudes de ENCO actualmente en tramitación o entregadas, y la mayoría se concentran en la 10ª región. Una cosa son los números de solicitudes y otra cosa es la superficie solicitada. Si bien la 10ª región es la región que tiene más solicitudes, la región de Aysén es la región que tiene solicitada una mayor cantidad de superficie marina para ser destinada como espacio costero. Como decíamos, si uno ve un poco un mapa de Chile, se ve claramente que hay una concentración de las solicitudes de espacios costeros al sur de Chile. Y bueno, en la 3ª región está la solicitud de los pueblos originarios de Guito. Si vemos el número de solicitudes por estado de tramitación, aquí está la admisibilidad, la sobreposición, la evaluación de los usos consuetudinarios en CONADI, la evaluación de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero, la destinación del espacio costero y la firma del convenio de uso, que es la entrega. Llama la atención que uno podría un poco plantear que la tramitación se estanca un poco en la evaluación de los usos consuetudinarios por parte de la CONADI, así como también en la destinación marítima, ¿ya? Si bien han pasado más de 10 años, 11 años, 12 años desde la promulgación de la ley, son solamente 9 espacios que finalmente han pasado toda la tramitación y actualmente cuentan con un plan de administración aprobado. Conversamos mucho del plan de administración, o ya lo he comentado, y finalmente, ¿qué es el plan de administración? El plan de administración es un informe, es un instrumento que contiene los fundamentos y objetivos de administración del área marina y que constituye el marco conceptual y de operación en que se insertan las actividades que se van a ejecutar en el espacio costero, así como también quiénes las van a ejecutar, ya sean por parte de la comunidad o terceros. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del plan? Definir las actividades, sus periodos, sus formas y las normas bajo las cuales se van a ejecutar. Siendo un usuario titular, parte de la asociación o de la comunidad indígena, o un usuario no titular,
que son terceros que quieren ejecutar una actividad en el área. Adicionalmente, este plan tiene que tener herramientas de seguimiento y de evaluación de las actividades, plantear la organización interna de la comunidad signataria y los mecanismos con cómo se van a resolver los conflictos al interior de la comunidad o de la asociación, así como también cómo se van a resolver los conflictos de uso con las personas que son consideradas como usuarios no titulares, que podrían ser personas naturales o empresas. En la normativa establece claramente cuáles son los contenidos del plan de administración, pero de términos prácticos finalmente es cuáles actividades, como había dicho, quiénes la van a hacer, y también especificando cómo se va a hacer. Toda actividad dentro del espacio costero se tiene que hacer en función de la normativa vigente, y en la Comisión Intersectorial, compuesta por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la Subpesca, el Ministerio de Desarrollo Social, la Directemar, CONADI, quienes dan el visto bueno. Bueno, nosotros para poder dar cuenta de la implementación del plan de administración, como equipo de trabajo nos situamos en un contexto específico, asumiendo que la implementación de los planes de administración y de manejo, en el caso de que tengan actividades relacionadas con el manejo de recursos hidrobiológicos, como un contexto de intervención. Nosotros como equipo de trabajo, como asesores técnicos, vamos a intervenir en la localidad con la comunidad indígena titular del EMPO. Primero que todo, la comunidad indígena se sitúa a nivel local en Trincao, en la comuna de Quillón, y no se encuentran aislados del escenario global e histórico que han vivido las comunidades indígenas, las poblaciones indígenas del continente, que han sido parte de un proceso de asimilación y de exterminio de poblaciones originarias, varios periodos históricos de expropiación de los territorios y los recursos a partir de distintas formas de Estado en distintos países, pero con la similitud de que hay una política estatal de carácter colonial sobre las poblaciones indígenas del continente. Simultáneo a estos procesos, se reconoce el uso integral y diversificado de los recursos del borde costero por parte de las comunidades indígenas, y en específico desde el año 1976 en el país, que es la historia más reciente, podemos ver que hay un aumento de las presiones sobre las especies y los recursos, principalmente por la implementación de un modelo de desarrollo económico que prioriza la relación de la explotación de los recursos sobre otro tipo de relaciones, por ejemplo, las relaciones más recreativas, las relaciones espirituales, las relaciones que dan al fin y al cabo fundamento existencial a las poblaciones indígenas. Lo que ha significado en la extinción de algunos recursos tradicionales que han dado sentido históricamente a la existencia de los pueblos originarios acá en el borde costero del país. Pase. Otro elemento del contexto de intervención es el escenario político, que marca la historia de aproximaciones entre el Estado y las poblaciones indígenas, que está marcada por un continuo conflicto histórico. El Estado ha mantenido una política, por un lado, que es súper nociva para el reconocimiento de los pueblos indígenas, que es de doble vínculo, en donde promueve políticas indigenistas, enfatizando como las posibilidades económicas y mejora económica de las poblaciones indígenas, integrándolo a la diferencia, pero para asimilarlos dentro de un Estado-nación, y por otro lado, el despliegue de acciones paralelas paramilitares en el territorio mapuche, Huilliche y las Quenches. Y hay otras aproximaciones por parte del Estado a las poblaciones indígenas que tiene que ver con, que han decantado en normativas como la Ley Indígena 17.729 del año 72, en donde durante el año 1970 y 1973 el movimiento social y político mapuche se instala muy fuerte a nivel nacional, lo que luego declina o se invisibiliza desde el año 1973 en adelante, porque cobra protagonismo en proceso de dictadura los movimientos sindicales, el campesinado, etcétera, tanto en la ciudad como en la zona rural. Pero de esto puede dar cuenta de mucho mejor, de forma más rigurosa. Acá sugerimos la comunidad de Historia Mapuche, el link que también podemos después compartir,
que relata la historia de los procesos desde su propia historia, desde su propia vivencia. La otra diapo. Paralelo a o post proceso dictadura, la ley indígena de 1972 se deroga, empiezan distintos decretos a bajarle el perfil a las acciones presentadas en esta propuesta. Una de las normativas que logra como reorganizar el movimiento mapuche lafkenche en el país es la normativa de la ley de pesca 18.892 del año 91, que es la actualización de la ley conocida como la ley Merino, del año 1989, en donde se identifica la ausencia de los sujetos indígenas en la costa. No hay mención en la ley de pesca de 1991 de poblaciones indígenas realizando actividades o usos de cualquier tipo, ya sea moderno o consuetudinario, en el borde costero del país. Este proceso de la implementación de la ley de pesca del 91 también trajo consigo consecuencias no solamente para las poblaciones indígenas, sino que también para poblaciones que no se reconocen como indígenas, que son algunos pescadores artesanales, pero este proceso lleva a la implementación de un ordenamiento costero que regula la administración y el acceso a los recursos y también consolida a ciertos usuarios que aparecen desde esta fecha, como lo es la pesca industrial, que se consolida luego y monopoliza como la conocemos hasta la actualidad. Una de las consecuencias, por ejemplo, es la regionalización de los pescadores artesanales a nivel país en general, y otra de las consecuencias, tiene varias, pero de las que podemos mencionar respecto a las poblaciones indígenas, es que obliga a los pescadores artesanales y a las comunidades indígenas a organizarse en sindicatos. Ya las formas tradicionales de organización política se mezclan de alguna forma, desaparecen con esta nueva figura que es como un requisito para poder participar en el ordenamiento costero del país. Posterior, en la ley indígena de 1993, se logra un hito histórico que es el reconocimiento de las 15 etnias en el territorio nacional, pero aún así permanece esta lógica de no reconocimiento de las prácticas en el borde costero, de las prácticas de poblaciones indígenas. Durante este proceso, como mencionaba antes, se reorganiza con un fuerte protagonismo el movimiento político mapuche lafkenche. Desde Quirúa y Carahue, entre el año 1995 y el 2008, comienzan a poner en la mesa de que es necesario de que la ley de pesca sea modificada para poder presentar y reconocer los usos por parte de las poblaciones indígenas en la ley. Y se conforma la agrupación Identidad Territorial Lafkenche. Bueno, durante este proceso, antes de llegar al año 2008, existen dos normativas internacionales relevantes. Una es la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, en donde por primera vez se especifica el derecho para las poblaciones indígenas a mantener y fortalecer la propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han ocupado y utilizado. El convenio 169 de la OIT se aprueba en el año 2009 y refiere solamente a recursos disponibles en tierra. Luego de muchas conversaciones, muchas visiones opuestas entre la identidad territorial lafkenche y el gobierno de turno y la política estatal, se logra consensuar únicamente que la ley de pesca no puede ser modificada, imposible modificarla para reconocer los derechos indígenas, sino que se logra acordar que es necesario crear otra normativa, que es la ley 20.249, que crea los espacios costeros marinos de pueblo originario, donde se reconoce a los pueblos indígenas su condición de habitantes del borde costero con usos y actividades consuetudinarias. Se conoce como ley lafkenche porque logra un gran protagonismo los mapuches lafkenche en este escenario político, pero reconoce e incluye esta ley a todos los grupos étnicos reconocidos de la ley indígena. Una vez que nosotros asumimos como equipo Verde Cerca estas consideraciones históricas conceptuales, nos situamos en la isla de Chiloé, Quellón, hacia el sur, la localidad de Trincao. Y
establecemos 4 dimensiones que tienen que integrarse sí o sí en los instrumentos de levantamiento de información que vamos a describir más adelante. Por un lado está la dimensión económica, donde situamos el contexto local. En el contexto local, en Trincao, la población se dedica a distintas actividades económicas. Estas actividades económicas van configurando un sistema social con distintos actores en relación, y este sistema social no se encuentra aislado, no participa la familia o la población solamente a nivel local en Trincao, sino que están vinculados a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, de alguna forma se van formando estructuras de poder económico, político también, de relaciones, que van señalando y priorizando algunas actividades y por ende algunos espacios marinos y algunos recursos también del EMPO. Paralelo, también hay otra dimensión que tiene que ver con la cantidad de actividades económicas que las que participa hoy día la población de Trincao, que no es solamente actividades relacionadas con el EMPO, sino que también actividades, por ejemplo, agrícolas, y también en el propio EMPO tenemos que identificar las distintas actividades que hay en el espacio marino. Tenemos la pesca artesanal, industrial, que también está desde distintos entes como el nacional e internacional. Paralelo están las actividades de cultivo, también de carácter nacional e internacional. Paralelo están las actividades recreativas y las actividades no menos importantes de seguridad y defensa del Estado. Cada una de estas actividades nos llevan a identificar a distintos actores, y cada uno de estos actores tiene distintas visiones de desarrollo que se pueden tensionar o no con las visiones de desarrollo de la comunidad indígena titular. Y ahí es donde mencionamos la dimensión jurídica e ideológica, que la concentramos como en una dimensión institucional política, que considera estas visiones de desarrollo distintas, opuestas, o que pueden negociar o no, con además las leyes que operan en la implementación de los espacios costeros marinos y pueblo originario. ¿Por qué? Porque si bien la ley EMPO define una forma de implementar los planes de administración y manejo, esta ley EMPO está supeditada también a otras leyes, donde está la ley de pesca, la ley del medio ambiente, la ley de turismo, y también todo esto en el marco del Ministerio de Defensa. Y por último, no menos relevante, que es la dimensión ecológica, que nosotros como equipo le ponemos harta rigurosidad, que tiene que ver con relevar las características ecológicas del ambiente y biológicas de las especies, pero desde un enfoque ecosistémico, no desde un enfoque aislado. Y además de aquello, poder identificar cuáles son como las relaciones que tienen estas características del espacio marino con los fundamentos existenciales o los membretes identitarios de la comunidad indígena Politrincao. Y ahí es donde podemos identificar las distintas dimensiones económica, social, institucional, política y ecológica, que son las que después van a estar como columnas en la operacionalización que vamos a hacer de la entrevista, bueno, de los instrumentos que vamos a escribir más adelante. Aquí es donde comentaba cuáles son las herramientas y los enfoques que nosotros utilizamos como Ver de Cerca. Primero que todo, señalar que estas actividades no son de manual, sino que obedecen a un proceso holístico y bien flexible que se despliega durante el trabajo de campo, que operan a nivel de la preplanificación y la planificación y la ejecución de las actividades, que tiene que ver con, bueno, desde un enfoque de la investigación-acción participativa, realizamos cartografía y mapeo, y así pueden ir fijándose que hay una serie de actividades que pueden ser como modificadas o no, pero van presentándose en la medida de que se pueda en el contexto también de la comunidad. No todas van desde 1 a 10, creo que son 10, un poco más, sino que pueden ir como situándose en distinto orden. Primero que todo, enfatizar de que el enfoque de nuestra propuesta como de trabajo de Ver de Cerca con las comunidades indígenas tiene un enfoque ecosistémico que incluye sí o sí el conocimiento de las comunidades pesqueras,
siempre desde herramientas de acción participativa, a través de cartografías participativas, tanto en los planes de manejo como en el plan de administración, en ambos instrumentos. Entrevistas semiestructuradas y encuestas, diálogos y observación no participante. Además, esta información es analizada a partir de una visión socioecológica, donde identificamos distintos factores tanto en el espacio ambiental o en el subsistema ambiental que opera en las actividades que realizan las poblaciones indígenas, y las más antrópicas, las más humanas, en la actividad y usos consuetudinarios. Y vemos cómo estas se van relacionando, porque no están aisladas tampoco cada una de sus subsistemas. Y este análisis va a caracterizar, al fin y al cabo, el manejo y las prácticas, pero no solo pensando desde el conocimiento ecológico local, sino que desde una visión integral, porque este conocimiento ecológico local tiene una visión indígena, con pertinencia indígena, que es lo que diferencia de otras poblaciones pescadoras artesanales, por ejemplo, que no tienen una visión indígena necesariamente. Este es el enfoque que nosotros tratamos de ir integrando en las distintas actividades para poder llevar a cabo la intervención en el espacio que nos va a comentar a continuación Carlos en Folil Trincao. Está silenciado, Carlos. Ya, perdón. Un poco comentándolo con la experiencia muy a escala local de Trincao. Primero indicar que la comunidad tenemos un poco como un modo de trabajo, siempre tener el consentimiento de la comunidad, y la comunidad nos dio el consentimiento un poco para contar su historia, un poco el camino que ellos llevaron y cómo nosotros hemos ido apoyando de forma técnica el trabajo, y cómo también este tema de los enfoques se fue ejecutando durante el transcurso de la administración del EMPO dentro del proceso. Bueno, el espacio de Trincao está en Quellón, en el sector de Trincao, entre Yaltada y el sector de Trincao, Quellón Viejo. El EMPO Trincao es solicitado por la comunidad Folil Trincao, que está compuesta por comunidades mapuche huilliches que habitan este sector, y el sector en los cuales los integrantes de la comunidad han hecho el uso consuetudinario de la zona litoral. Dentro de los usos consuetudinarios invocados, o en el fondo del ejercicio de las actividades que ellos quieren resguardar, se encuentra la recolección de orilla, entre otras, la existencia de sitios de importancia patrimonial arqueológica, como Conchales, la búsqueda también de la ejecución de actividades productivas, como actividades rústicas de acuicultura, y otro tipo de actividades que ya se enmarcan en lo que es actividades propias de la cultura, como juegos, guillatunes, así como actividades ya más de tipo deportiva recreacional. El camino que ha tenido la comunidad, como lo habíamos comentado, una vez que se promulga la ley, el año 2008, y el reglamento en 2009, la comunidad solicita del EMPO Trincao, inicia un proceso de solicitud, que prematuramente se ve interferido o complicado por la Comisión Regional del Uso del Borde Costero, la que falla un poco en contra de la comunidad, y la solicitud de esta, teniendo la comunidad que acudir incluso hasta la Corte Suprema, que falla a favor de la comunidad para la entrega de la destinación marítima del ENCO. Una vez que ya obtienen la destinación marítima, y pasado lo complejo que fue el proceso de la CRUZ, uno se encuentra con otra muralla, que es el plan de administración. Hasta esa fecha no existían planes de administración aprobados, estaba solamente la norma, no habían recursos, y un poco empujando, la comunidad logra buscar o encuentra apoyo técnico. En esos tiempos nosotros trabajábamos en Costa Humboldt, que encuentra financiamiento desde fondos internacionales, un poco la Municipalidad de Quellón también aporta con recursos,
así como también la misma comunidad y personas naturales. Y como les comentaba, un poco empujando, se logran definir los objetivos del espacio costero. En el año 2015 se hace el proceso de planificación y se entrega el plan de administración del ENPO Trincao, que es aprobado de forma unánime en diciembre, en el año 2015, y en diciembre del 2015 ya se entrega formalmente. La entrega formal ya hace que la comunidad tenga como que se visualice, y distintas entidades públicas tratan de ver cuál es la posibilidad de ejecutar actividades productivas en los ENPO, y la comunidad ingresa a un programa piloto que le permite definir, dentro de esta estrategia de priorización de actividades, que ellos quieren desarrollar actividades de acuicultura, y lo que se requiere es ver el financiamiento, en el fondo buscar una estrategia de implementación, definir las áreas para hacer la acuicultura, las especies, y un poco iniciar la tramitación de la solicitud, porque como se había hablado en los planes de administración, cualquier actividad tiene que estar hecho bajo norma. Ya el año 2018, y teniendo ese objetivo de la comunidad de hacer acuicultura, a través de una licitación pública, la CONADI licita la elaboración del plan de manejo de recursos bentónicos del área, la que ejecutamos nosotros, y también ese mismo año se inician los procesos de tramitación de solicitudes para hacer acuicultura y para hacer captación de semillas en el mismo espacio costero. Si bien el permiso de acuicultura se pidió el 2018, a la fecha no se tiene respuesta de eso. Al parecer la Subpesca no ha logrado decidirse, quizá por cosas formales o quizás por cosas políticas, pero esa solicitud de acuicultura duerme. En cambio, la de captación de semillas fue una solicitud que se aprobó y se inició la captación de semillas el año 2019. En el fondo, todo este camino ha ido poniendo, que ha sido con trabas y también con cosas positivas, ha ido empoderando a la comunidad en el territorio, así como también empoderándola sobre la acción que puede tener, o la incidencia incluso sobre normas. Aquí se destaca, previo a la pandemia en el año 2019, una audiencia que se hizo por ley de lobby con el subsecretario de Pesca, Celaya, en esos tiempos, ya que en la ley corta, que ampliaba el procedimiento de relocalización de concesiones de acuicultura y establecía permisos especiales de colecta de semillas, se indicaba que la captación de semillas solamente se podría hacer en áreas de manejo y en concesiones de acuicultura, lo que dejaba, a juicio de la comunidad, por secretaría fuera las comunidades indígenas a través de los ENPOs para hacer una actividad productiva que ya la comunidad estaba ejecutando. Y dentro un poco de un peregrinaje, la Subsecretaría de Pesca con el subsecretario, el ex subsecretario, también anduvimos en el Congreso un poco en lo que nos dimos cuenta del Olimpo, y tuvimos acceso y el apoyo de la diputada Nuyao para poder conversar finalmente con el senador Quintero y plantear esta problemática, lo que resulta finalmente en que en esta ley se integran, a partir de la demanda de la comunidad, los espacios costeros dentro de las áreas donde se puede hacer colecta de semillas. Es importante esto porque muestra que el empoderamiento de la comunidad y la buena administración y ejecución o focos logra identificar algo que se resuelve y viene a beneficiar a muchas comunidades o a todos los que quisieran ejecutar la actividad. Ahora, desde un punto de vista ya más explícito y sobre el plan de administración, como les comentábamos, en junio del 2010 la comunidad solicita el espacio costero y la creación del ENPO en el borde costero de Trincao. Pasado las complicaciones con la CRUC y emitida la destinación marítima, se destinan 244,3 hectáreas de fondo de mar y columna de agua para el ENPO Trincao, para los fines de protección de flora y fauna, turismo, recolección de orilla, de recursos pesqueros, acuicultura, el caladero de pesca, así como también amparar dentro de esta área una rampla de uso comunitario, atracadero y una caleta de pesca. Como les comentaba, la problemática que tuvo en la CRUC, o también en el fondo de los inicios del proceso de tramitación, lleva a que el espacio costero de pueblos originarios de Trincao, que el que ven aquí, no es un polígono como un cuadrado, por decirlo así,
es una pulverización de polígonos. Son 11 polígonos que por diferentes motivos se le entregaron a la comunidad de esta forma, en los cuales la comunidad, ya para un poco centrarse y tratar de ver cómo iba a ejecutar la administración, plantea que el objetivo del EMPO es resguardar el borde costero para el futuro de la comunidad. Para plantear esto y en el fondo hacer el plan de administración, se realizó un proceso, como lo mencionaba Fabiola, de trabajo y análisis de la información desde un punto de vista participativo, donde la visión de la comunidad se plasma finalmente y se planifica, dando prioridad para la ejecución de actividades de resguardo del territorio o el de actividades productivas de forma sistemática, que da posteriormente vida al plan de administración que es aprobado en octubre del año 2015 y la firma del convenio de uso en diciembre del 2015. ¿Cuáles son los usos y actividades que se plantean en el espacio costero de Tincao, aprobado en el plan de administración? Está la protección de la flora y fauna, el desarrollo de actividades de acuicultura, de actividades turísticas, celebraciones religiosas y costumbristas, manifestaciones culturales del pueblo mapuche y huilliche, y en particular el desarrollo de actividades de manejo de recursos bentónicos. Si bien lo que plantea Fabiola desde el enfoque es una cosa bien integral, vamos a tratar en adelante un poco de comentar sobre este enfoque en torno al desarrollo de la actividad de recursos bentónicos, ya que el enfoque no solamente va sobre la planificación para el plan de administración, sino que también se integra en todas las actividades que forman parte del plan. Como planteaba Carlos, vamos a tratar de detallar en estos minutos que quedan, cómo ir mirando los enfoques teórico-conceptuales, los enfoques metodológicos en la implementación o en la caracterización del plan de manejo de recursos bentónicos. Pase. Ya. Primero, hay dos aspectos como centrales que se describen o caracterizan. Por un lado, está la línea base del espacio costero marino pueblo originario, en donde a través de instrumentos más biopesqueros, como lo es la carta batilitológica, se describen los distintos tipos de sustratos del fondo marino, con batimetría, la profundidad en navegación y costa del EMPO, hay una caracterización de las comunidades bentónicas, de la especie objetivo, hay evaluaciones directas y estimaciones e indicadores estadísticas sobre las poblaciones que hay de recursos bajo el espacio del EMPO, Trincao. Paralelo a este proceso más estadístico, más de evaluaciones biológicas y pesqueras, se realizan y se triangula la información que vamos adquiriendo los procesos de los mapeos participativos del EMPO, en donde nos van señalando, según la experiencia de las mismas personas que capturan recursos en el EMPO, sobre la distribución temporal de los recursos, cuáles eran los que habían antes, cuáles eran los que están en el presente y cuáles son los que ellos priorizan para poder proyectar o cuidar como recursos importantes para su subsistencia o su solvencia, su sostenibilidad ya en el tiempo como comunidad en Trincao. Además, se realiza un mapeo para describir todas las actividades que hay en tierra y en mar. Por otro lado, se realiza una caracterización socioeconómica y cultural de la comunidad indígena titular del EMPO, y además también hay una aproximación a la caracterización de los usuarios no titulares del EMPO, si es que lo existiera, si es que la comunidad indígena titular los reconoce. Como decía Carlos, acá hay un proceso de definir los usuarios no titulares que también es parte de las actividades que vamos haciendo durante la implementación del plan de administración, y en este caso hay una suerte de acuerdos que se van firmando entre los usuarios titulares y no titulares para el uso y actividades que desarrollan en el EMPO, que pasaría a ser titular y pasaría a ser administrado por la comunidad Folil Trincao. En esta caracterización socioeconómica y cultural no dejamos de lado los mapeos participativos, donde se constatan, como decía anteriormente, cuáles son los recursos que priorizan y cuáles son los recursos que han desaparecido,
Pero además valoramos este proceso participativo porque más allá de los datos que nos van entregando y vamos triangulando con la información estadística, hay un reconocimiento por parte de la comunidad indígena titular de que el manejo de los recursos es un asunto primordial, no es solamente un asunto como más administrativo, burocrático, sino que es primordial para poder conservar los recursos específicos, los que ellos priorizan, y también apuntar a la seguridad alimentaria que tienen que tener en el territorio en el caso de que no existan formas de obtener ingresos o recursos. Esta priorización es relevante en el proceso metodológico que implementamos. Bueno, ¿cómo nosotros vamos dando cuenta de las distintas dimensiones que planteamos en un inicio? Ya hablamos un poco de la dimensión social, la económica, la institucional y política. ¿Cómo se va plasmando la dimensión ecológica? Nosotros tenemos este es como un diagrama como conceptual de cómo vamos caracterizando. Hay una visión de que acá tenemos una familia, la comunidad indígena es una familia, son distintas familias de un tronco familiar, que realiza una actividad de captura de recursos en el EMPO, y cada uno de estos cuadros, cada una de estas fases de producción, distribución y circulación de los recursos, la vamos caracterizando. Entonces vamos identificando quiénes son los participantes en la producción, cómo se organizan, cuáles son los recursos, las temporadas de estos recursos, cuáles son las señales bioecológicas que están presentes en el momento de la captura, cuál es el conocimiento ecológico que hay, por ejemplo, durante el ciclo de vida de algún recurso, cuáles son las técnicas y herramientas que se van utilizando, porque las técnicas y herramientas también son específicas para cada recurso, y cuál es el alcance en cuanto a territorio en el espacio costero marino de pueblo originario, o maritorio, como diría ahí un antropólogo Chapanov. Ya, y esto va definiendo, por ejemplo, acá vemos un cuadro, esto es lo que vamos presentando en el plan de manejo. ¿Cuál es el recurso? En este caso la almeja. ¿Cuáles son el sector, la técnica y la herramienta que se utiliza para poder capturar la almeja? ¿Cuál es la temporada en que se captura? ¿Cuál es el límite de extracción? Que acá, como vemos, ya no estamos hablando solamente como, ya, límite de extracción son tantas toneladas o desde un conocimiento más científico o de la ciencia pesquera, sino que estamos hablando desde el conocimiento de las personas. De hecho, cuando, por ejemplo, aparecen límites de talla, que la talla tiene que ser tantos centímetros, en realidad vamos traduciendo la información que vemos en terreno, que te pueden decir, no, es loco, o no es loco. Cualquier otro recurso marisco tiene que medir desde este dedo hasta la muñeca. Eso lo vamos traduciendo o lo vamos planteando tal cual en el plan de manejo. Nos vamos creando nuevos conceptos, nos vamos creando nuevas instituciones para que la gente pueda como funcionar desde otras lógicas, sino que vamos tomando las lógicas presentes en la comunidad indígena y en sus prácticas. Y después esta misma información la triangulamos, como aparece acá, con la información más biopesquera, y logramos como reunir o integrar ambas lógicas para que puedan aprobar el plan de administración y el plan de manejo. Esto situado siempre desde la característica y la naturaleza central que tiene el espacio marino, basada en las dinámicas oceanográficas y climáticas del espacio marino, que es la que nos enfrenta a una forma de vida basada en la incertidumbre, los riesgos y todo lo no controlable del mar. Bueno, ¿cuál es el desafío de nuestra propuesta de intervención como equipo Verde Cerca y cómo fue la experiencia con la comunidad indígena del Trincado? Primero que todo, el desafío es integrar las disposiciones jurídicas y las expectativas de las comunidades indígenas en el plan de administración, asumiendo que el plan de administración es un instrumento de operación al final de esta administración en un espacio costero marino de pueblo originario, pero a partir de principios básicos que tenemos como asistentes técnicos. Primero que todo, la escucha, siempre la escucha, la participación de las comunidades indígenas, la flexibilidad de los métodos y técnicas desplegadas,
lograr construir datos que cuenten, tanto que cuenten relatos en el nivel quali como que cuenten representatividad en el nivel quanti. Ahí el desafío está para ciencias sociales. Tenemos que ir también adecuándonos a lo que se solicita para poder cumplir con las expectativas y aprobaciones de ciertas metas políticas de las comunidades. Y la autorregulación de las expectativas y las prioridades de Verde Cerca. Eso yo creo que es un sello que nos marca frente a otras posibilidades de trabajo, porque siempre estamos autorregulando siempre somos instrumentos más que nosotros impulsar nociones, reflexiones o agendas propias. Y por otro lado, otro principio que nos guía como desde el trabajo es poder definir, sincerar bien cuáles son los alcances y las limitaciones que tiene la ley. Si bien la solicitud de los EMPO se reconoce que hay un hito histórico en la ley, los EMPO siguen ofreciendo oportunidades más económicas para las comunidades, más que una oportunidad política o de soberanía o de autonomía o de derecho político como tal. Estas oportunidades económicas son a partir del uso y manejo integrado de los recursos, equilibrando actividades modernas y consuetudinarias, pero, y ahí está el por qué nos hacemos cargo del título de esta ponencia, en el marco de un ordenamiento costero basado en las leyes que les comentaba en un inicio, basado en la ley de pesca, basado en el marco de las regulaciones del Ministerio de Defensa, en el marco de otras lógicas que pueden ser opuestas a las visiones de desarrollo político de la comunidad indígena. Hay normativas paralelas que muchas veces la ley EMPO se tiene que ir adecuando, supeditando, entre eso, ir priorizando. La ley de pesca de repente asume mucho rol al ser un espacio costero marino y se opone con las visiones de uso y actividades que tiene la misma comunidad indígena. Entonces, el sincerar el alcance de este proceso es parte también del protagonismo que tienen que tomar las comunidades indígenas en asumir de que esto es una estrategia que puede tener definiciones políticas a nivel local y regional muy relativas, no todas las experiencias son iguales, y que tal como plantea el título, acá hay un proceso desde la solicitud que tiene que ver con la recuperación del reconocimiento de nosotros, en este caso mirado desde la comunidad indígena, de nosotros como indígenas en el uso del borde costero, pero que al fin de cuentas la normativa lo lleva a una administración de una destinación marítima, que es una concesión marítima definida desde el Ministerio de Defensa. Es una concesión marítima entregada para servicios específicos para el Estado. Y esto nos habla nuevamente de una política indigenista que ofrece oportunidades económicas, como decía, pero en el marco bien delimitado de las opciones políticas más profundas que requieren o que tienen que ver con la deuda histórica que tiene el Estado hacia las comunidades indígenas. Agradecemos al espacio Historia de Quillón, a la comunidad indígena Folitincao por su consentimiento para poder contar nuestra experiencia con ellos en este proceso de implementación del EMPO y a los otros integrantes de Verde Cerca que forman parte también de esta intervención, que es Gonzalo Donoso y Alonso Vega. Agradecemos a la Luz por el contacto y a Francisco también que logró coordinar todo este proceso. Muchas gracias, Fabiola. Carlos, mire, tenemos una primera pregunta de Carolina Sepúlveda que dice, ¿por qué no están determinados en la ley ríos y lagos navegables, que también son parte del borde costero nacional? O sea, Carlos, creo ¿puede que... dejar de presentar? Porque como que lo duplicamos. Perdón. Ahí sí. ¿Por qué no están los ríos y lagos? Yo creo que es súper político, por un tema de que los lagos tienen entrega de derechos privados. Sí, me da la impresión que es un poco más por eso, como
como es un régimen de comanejo, finalmente el Estado es el que decide todo. Tengo la impresión que es una cuestión más política, es más difícil de implementar. Quizá la gente que estuvo en la tramitación de la ley puede indicar cuál fue el punto específico que se argumentó para dejarlo fuera, atendiendo a que en verdad es el agua y como la interfaz tierra-agua la que hace que se puedan dar estas como sistemas complejos de vida y de interacción entre el hombre y la naturaleza. Tenemos un saludo de Ceci Cecilia, grande Fabiola Miranda, una seca en su ámbito. Y tenemos otra pregunta de Rodrigo Díaz Pla, que también va a estar con nosotros la próxima semana, antropólogo igual, quien dice, desde el rechazo de la solicitud hasta la aprobación, ¿cuántos años pasaron? Desde el rechazo de la solicitud de Trincao hasta que aprobaron el plan de administración es del 2012 al 2015. Y después pregunta, ¿el informe de uso constitucionario es elaborado por la comunidad? Y pone entre paréntesis, ya sea propia o con asesores científicos o por organismos estatales. ¿Cómo la comunidad se hace parte de este punto? Bueno, ahí en la ley establece un procedimiento, que es el plan de consulta y estudio de usos constitucionarios que lo hace la CONADI, desde la unidad del convenio. Un equipo de trabajo que va y hace en el fondo entrevistas y hace como una actividad participativa también, donde se recoge la información. Con todo, que un poco esto es cómo la comunidad se hace partícipe del proceso, es complejo porque mucha gente no entiende el proceso de tramitación. Y eso hace que cuando la CONADI hace la consulta, eventualmente no están todos preparados para lo que se va a conversar. Nosotros planteamos que para facilitar la tramitación de los espacios y la administración, se requiere, más allá de estar haciendo una planificación del espacio costero cuando sale la destinación marítima, es implementar un proceso de preplanificación que venga desde el inicio, desde antes de hacer la solicitud, uno ya empieza a poner normas o a establecer ciertas cosas. Y eso hace que el empoderamiento de la asociación o de las comunidades dentro de los diálogos de trabajo haga que se puedan cuadrar para, por ejemplo, solicitar un área adecuada, fundamentar los usos constitucionarios de forma adecuada, participar de manera concreta durante el estudio que hace CONADI, gestionar los diferentes actores del borde costero para llegar a la Comisión Regional del Uso del Borde Costero con todos alineados. En definitiva, ir trabajando desde ya, porque si una tramitación dura 8 años, uno no puede estar 8 años sentado esperando que el Estado, que cambia constantemente de administración, no sé lo que estaba pasando, responda. Creo que las comunidades se tienen que organizar y se tienen que ordenar, fuera del clásico orden que es cuando te atacan, es una organización y un orden para ser más fuertes dentro del territorio. Y en ese sentido, la forma que establece la norma es con un plan de consulta, pero la comunidad o las comunidades podrían armarse técnica y teóricamente previo a eso para afrontar el proceso de forma correcta. Y con respecto a algo que mencionabas, con respecto a las trabas institucionales que desde el Estado, de diferentes organismos surgen, ¿cuáles son como las más recurrentes que enfrentan los espacios costeros, bueno, las comunidades indígenas, para sortear este camino arduo hasta que se otorga el espacio costero marino? Porque son años de tramitación, y entonces hay una serie de trabas que, en teoría, el proceso debería durar legalmente. ¿Cuánto debería durar legalmente el proceso en total? 2 años debería. Entonces, ¿cuáles son como las trabas principales que ustedes han detectado en su trabajo? Son multidimensionales. El Estado es gigante, uno nunca sabe a quién echarle la culpa. Siempre fue otro, la pelota se tira para otro lado, independiente de la voluntad que puedan tener los profesionales que trabajan en las diferentes unidades. Entonces, por ejemplo, ahora hay un instructivo
que si bien el reglamento indica cómo es la solicitud del espacio costero y la tramitación, hay un instructivo interno que indica a la Subsecretaría de Pesca cuáles son las consideraciones que deberían tener para admitir un espacio costero, por ejemplo. Y esas consideraciones son adicionales a las que establece el reglamento. Entonces, si el reglamento dice que tú tienes que indicar cuáles son los usos consuetudinarios, ese instructivo dice que tienes que decirlo casi con un estudio antropológico, que no es finalmente el objetivo de la admisibilidad. El objetivo como antropológico, donde tú justificáis o eventualmente identificáis los usos consuetudinarios, forma parte del trabajo con nadie, no del de la subpesca. Bueno, y así suma y sigue. La verdad es que va a depender del ENPO, del territorio. Hay espacios que están más industrializados, hay espacios que son más prístinos, hay lugares donde hay más actores, y claramente mientras más actores hay y mayor es la dimensión del espacio costero, más complejo el proceso de tramitación, porque hay más intereses. Entonces, definirlo así puntualmente no es tan preciso. Ahora, lo que sí es que las trabas no son solo institucionales. También la organización dentro del territorio puede generar contrapiés, contratiempos que son internos. También en el último tiempo han surgido como algunas leyes o mandatos legales que son medio reaccionarios sobre la ley Las Kenchi, que impiden o que van trabando, ¿no? Va complejizándolo. Es que finalmente también, pues, esto es un régimen de comanejo, es decir, que de partida la destinación no es a la comunidad, es a la subpesca. Y es la subpesca la que firma un convenio con la comunidad. O sea, hay ciertas cosas que en verdad no son tan reales, a mi juicio en verdad. O sea, te entrega un espacio costero, pero el Ministerio de Defensa se lo entrega a la Subsecretaría de Pesca, una destinación es el Estado entregándose al Estado, y la Subsecretaría firma un convenio. Entonces, también, pues como un régimen de comanejo, cada cosa, como decía Fabiola, que aparezca normativa, puede llegar a entorpecer o a dificultar el proceso de tramitación o de implementación de alguna actividad. Tenemos un comentario de Carolina Sepúlveda que dice: muy buena presentación, chicos, muchas gracias. Una consulta, siempre me causó curiosidad la forma de los polígonos de Trincao. ¿Podrían contarnos un poco más del por qué se hicieron varias áreas pequeñas, lo metodológico de esa decisión y el resultado? Muchas gracias. Como comentaba, tiene diferentes, son diferentes las causas. En parte, en el conflicto con la CRUC, eventualmente ahí en la zona habían concesiones que estaban entregadas a terceros y que esas concesiones estaban caducadas, ¿ya? Y cuando se hizo los estudios, se vio que había un muelle y ese muelle supuestamente tenía una destinación y quedó fuera. Así de sencillo, no fueron cosas como de ese tipo. No sé si por una intención o finalmente por el desconocimiento en la aplicación de la ley, porque en la medida que va avanzando, uno va conociendo. Yo el año 2014 me puse a trabajar en esto y uno hablaba y nadie entendía mucho. O sea, de hecho, hasta la misma Subsecretaría de Pesca decían que para hacer acuicultura tú tenías que pedir una concesión de acuicultura y tú no puedes pedir una concesión sobre una destinación. Entonces, al final, era un poco una ensalada. Ahora, esa fragmentación viene derivada por eso, porque hay derechos entregados en el área a otros usuarios, también habían derechos entregados y que en verdad como que generó confusión y quedó este espacio costero pulverizado. Independiente de eso, en estas zonas que están así como discontinuidades, la comunidad tiene una solicitud de ENPO que viene un poco a unificar el territorio, que si no me equivoco se llama Punta Lúa y Enecura, y que en el fondo es el complemento de todo lo que nos entregó. Pero también como respuesta es como un poco histórico dentro de la aplicación de la ley, cosas que pueden haber sido con intención y cosas que en verdad es porque hay un proceso institucional de conocimiento de la aplicación de la ley también. Carolina también dice que era interesante el análisis, Fabiola. ¿Podrías comentar por qué es menor la eficacia política del ENPO? Gracias. Es que no es una generalidad. Nuevamente ahí me sumo a lo que dice Carlos de que depende del territorio, depende del atractivo económico,
y político de la zona estratégica donde se implemente o donde se solicite el EMPO, y la influencia política depende también mucho de la organización de la comunidad indígena, si es una comunidad indígena que activa, si es una comunidad indígena que tiene una agenda política organizacional que apunte a objetivos más allá del EMPO, o si apunta solamente hacia el EMPO, depende mucho de no hay eficacia política, los alcances políticos del espacio costero marino y pueblo originario, los alcances son relativos. Eso es lo que nosotros podemos definir hasta hoy día con la experiencia que tenemos en Trincao, y también nosotros tenemos experiencia en la implementación de otros planes de administración en otras comunidades. Pero no es una generalidad, es asumir que acá, hasta el momento, por la cantidad de leyes que operan también, por la cantidad de intereses que hay, si estamos hablando de una actividad en un espacio costero marino. Hoy día el mar en Chile tiene es un mar de privilegios, como se escucha cada vez más. Y nuestra visión de poder compartir esta experiencia es también sincerar cuáles son los alcances, como decía hace un rato, para no pegarnos con un muro y creer que esto es panacea. Sí es un hito histórico dentro de todas las normativas indígenas que hay en el país, pero tiene sus limitaciones. Yo quería, primero decir que, Guillermo Quiroga Araneda dice muy interesante, y Pablo Aranguis Mesías aclara un poco el tema dice, ríos y lagos fueron excluidos arbitrariamente a través de una interpretación mañosa de la Oficina Jurídica de Suspesca, para todas las solicitudes, no solo para Trincao. Sí, está en la ley. Está en la ley. Está establecida la ley que quedan fuera. Sí. De hecho. Con respecto al tema vemos que hay mucha burocracia, ¿cómo las comunidades pueden ir sorteando este tema de no perderse en la burocracia que hay detrás de los EMPO? Que no, en teoría no debería haber tanta, pero actualmente sí lo hay. Avanzar, hacerlo de una, no pensarlo. El proceso de preplanificación, de organización de ideas, de coordinación de actores, un poco con la idea de evitar la incertidumbre durante el proceso de tramitación, disminuir el potencial conflicto, involucrar a los interesados, que se empoderen las comunidades en los territorios a través de procesos participativos, de planificación, que finalmente entreguen mayor certeza y efectividad al proceso, para el uso de los tiempos y los recursos comunitarios, que finalmente también son limitados. Y en eso se puede tratar de buscar una disminución en el tiempo de tramitación, así como también de demostrar organización. Y en ese sentido podría ser la planificación del EMPO, de la solicitud, con los actores, y en el fondo ir tomando cada paso, o desde antes ir visualizando cada paso, con la idea de ocupar bien el tiempo también y no estar en este proceso como de adormecimiento que podría generar la tramitación. Claro, porque al final el interés el interés principal tiene que ser llegar hasta la última fase. Lo que se haga o no después con el espacio costero puede ir arreglándose también en el camino, proyectándose en el camino, pero llegar a la entrega efectiva de la administración del EMPO. Y cuando se entrega la administración del EMPO, ¿tiene un plazo de duración esa administración? ¿Hay una revisión por parte de Suspesca cada cierto tiempo? ¿Cómo se maneja ese tema? Los espacios costeros son indefinidos, o sea, en el fondo, mientras que la comunidad no entre en los causales de eliminación del EMPO, es eterno. Quizá... De hecho, ¿sí? En el reglamento de la destinación marítima del Ministerio de Defensa aparece que la destinación marítima caduca en el caso de que no se cumplan los objetivos del EMPO. Pero hay seguimiento. Y con respecto a ese mismo tema, ¿hay seguimiento o cómo hacer que las comunidades mantengan o hagan como un plan de sustentabilidad del EMPO? Porque
después de otorgado el espacio. Para las nuevas generaciones, digo yo, hay como un seguimiento con respecto a eso. Es que entregado el espacio, ya la comunidad tiene que empezar a hacerse cargo de eso, de mirar en el tiempo. La ley solicita, o exige, mejor dicho, la entrega cada 2 años del seguimiento del plan de administración y de las actividades. Que en el fondo decir qué se hizo, cuándo se hizo, cómo se hizo. En el caso de los recursos bentónicos, realizar de nuevo la evaluación directa de los recursos de la comunidad bentónica e indicar cuáles fueron las cosechas, en fin. Eso es normativo. Ahora, desde la visión de la comunidad hay planes de administración. El de Trincao no lo tiene, el de Trincao es mucho más abierto, pero hay otros planes de administración que indican programas que un poco buscan canalizar la gestión del área, para no ir perdiéndose. Ahora, eso va a depender del proceso, del nivel de empoderamiento de la comunidad, de conocimiento, de la decisión que ellos tienen de anticipadamente de lo que quieren hacer. Entonces, también es como todo en este trabajo con los espacios costeros, súper dependiente del lugar y de la comunidad, de las actividades del territorio. Y con respecto a eso, ¿ustedes han podido identificar cuál es la situación actual de la comunidad de Trincao, del EMPO, si ha tenido evolución, o cómo lo ven ustedes a la distancia ahora? La comunidad ya ha entregado 2 seguimientos del EMPO. También se han hecho estudios respecto a como el empoderamiento que ha tenido la comunidad en el territorio y la importancia que se le ha dado ya más a nivel político, porque tienen una incidencia dentro del territorio. Y eso principalmente, la comunidad ha logrado su objetivo y ha tenido una incidencia dentro del territorio a partir del establecimiento del ENPO. Han participado de diferentes instancias por lo mismo. No sé si respondo la pregunta. Sí, sí. Con respecto a lo mismo, quizá oyendo en esa línea, Vladia Torres primero dice, Fabiola es tremenda profesional, reconociendo la realidad, y después dice, reconociendo la realidad, aunque no se incomode o no sea lo ideal para nuestras luchas, es parte del análisis estratégico que debemos hacer. Y Carolina Sepúlveda responde quizá o suma con respecto al comentario de Vladia, dice, sí, muy buena la aclaración en base a la experiencia. Trincao, sin duda, es un EMPO que ha avanzado mucho más que otros. ¿Ustedes igual piensan similar, que Trincao es como de los EMPOs más potentes que existen actualmente? Porque tampoco son muchos los que se han otorgado tampoco, ¿no? No. Yo creo que son todos potentes en sus territorios. Ahora, es que sí, es verdad, no es solamente Trincao. Trincao lo que puede tener es que tiene un proceso de tramitación complejo, el plan de administración complejo, y todo ha sido como difícil, un poco punta de flecha en el desarrollo de las cosas. Uno lo podría llegar a mencionar como emblemático. Ahora creo que todos los espacios costeros y todos los planes de administración tienen una tremenda carga y un tremendo potencial en cada territorio, y eso es gratificante, creo yo. No pondría uno por encima de otro. Trincao fue el primero. Es como, claro. O sea, el primer es que hay entre Punta Capitanes y Trincao, claro, están ahí en un proceso. Pero si no me equivoco, el de Trincao fue el primero que fue aprobado de manera unánime, finalmente. Porque el de Punta Capitanes fue aprobado, pero se rechazó el plan de manejo. Y si uno leía el plan de administración, la lógica con que se había hecho ese plan de administración era una lógica muy pesquera, como de las áreas de manejo, donde el plan de administración decía, bueno, todo lo que te pide la ley, pero caía principalmente en la pesca, en el manejo de recursos bentónicos como una actividad primordial o casi como mayor. Entonces, como se rechazó el plan de manejo, estaba aprobado el plan de administración, pero sin ninguna actividad ejecutable, como algo así. Igual, haciendo buen juicio a todo lo que presentamos, acá hay un trabajo no individual, acá hay un trabajo reflexivo desde el equipo Verde Cerca, que es un trabajo interdisciplinario y en contexto siempre con las comunidades. Carolina Sepúlveda dice, en mi experiencia ha sido una experiencia política potente, pero claro, no todas las comunidades son iguales. Lo pienso por los casos de Mewin, Caguach, las comunidades Cahuéscar, etc. Y yo quería preguntar
con respecto, quizás, no es una pregunta, pero si podrían resumir cuáles serían como las lecciones principales que podemos obtener del EMPO de Trincao. Javier. Las lecciones principales. A ver, por un lado, a ver, que son tantas, pero por un lado, como de la presentación que hicimos, es asumir los enfoques de la intervención. Asumir primero los enfoques que utilizamos, que realmente han sido efectivos, porque también se han ido después replicando en otras experiencias de implementación de planes de administración de otros espacios, siempre actualizando de acuerdo a la pertinencia territorial y de las comunidades indígenas, el rescate de lo interdisciplinario y la participación, y por otro lado, el asumir y transparentar los principios primero del equipo de trabajo y por otro lado, transparentar lo que decía hace un rato, los límites y alcances también de esta ley, que si bien es cierto, insisto, es histórico, tiene sus ventajas para las poblaciones indígenas, pero no es la panacea para el avance de muchas propuestas indígenas que tienen que ver con el reconocimiento de derechos políticos y de soberanía de los pueblos. Eso es lo que las lecciones de Trincao. Y con respecto al tema de cómo los EMPOs han limitado la expansión salmonera, mitilicultura en Chiloé, ¿cuál es como su visión con respecto a esa situación que es como bien general en Chiloé igual? No sé, Fabiola. Sí, es que nuevamente en ese sentido el alcance que tiene en Chiloé yo creo que ha sido como mucho más potente respecto a otra experiencia, en el sentido de que en otros lugares la cantidad de interés o de otros usuarios es menor, o siempre queda más en la declaración del plan de administración, que eso suma, es bien potente, pero todo va a depender de lo que vaya ocurriendo en ese momento. En Chiloé es una experiencia. En Aysén puede ser otra la experiencia, en la Araucanía puede ser otra la experiencia, pero ya que quede como en lo declarativo, es un paso para poder ser estratégico el día de mañana y poder definirse y buscar acciones que puedan propender a asegurar el que no hayan actividades que pongan en riesgo las actividades constitucionarias del EMPO. Pero todo es muy circunstancial, todo es muy... porque sabemos cómo funcionan también las instituciones políticas acá en el país, entonces que se logre o no, también a veces depende hasta de un decreto. Puede existir un parque nacional con todas las características de conservación, pero si hay un decreto que autorice, por ejemplo, concesiones acuícolas de una salmonicultura, pasa. Entonces todo depende de lo que vaya surgiendo en el contexto, y ahí es por eso nuevamente el protagonismo lo tienen las comunidades indígenas. Creo que un poco respecto a la detención o limitación de la expansión de la acuicultura y también de otras actividades, uno lo podría ver así, pero es que, o sea, ellos lo ven así, que lo están limitando, pero finalmente es porque ellos corrían solos en un comienzo. Llegaban y solicitaban nomás. Estaban la industria portuaria, la industria acuícola, no sé, la inmobiliaria. Claro, y ellos participaban solo de la carrera, entonces ahora ellos ven que están limitando su actividad, y yo creo que no, es que hay más actores. Y en esos más actores, tú formas parte de uno de los actores, no eres el actor principal, y yo creo que por ahí es que se habla así como que se limita, y no se limita, se está reordenando. Creo que es mejor utilizar buenas palabras a crear realidades como que hay una intencionalidad. Yo creo que el tema es que hay más actores y tú ya no eres el actor principal, y qué bueno que sea así también.
Y el tema de por último, para no quitarles más tiempo tampoco, la relación con estos otros actores, quizá hay actores industriales, pero también hay actores más artesanales, como los pescadores, por ejemplo. En la comunidad de Trincao se dio esta relación con actores más cercanos, por decirlo. La verdad es que no, porque no, como que a la larga no había una actividad pesquera dura en el sector. No hay usuarios no titulares, de hecho. Ahora creo que en la interacción de los ENPOs con la pesca artesanal, en un comienzo se escuchaba harto que era como, no, los indígenas quieren quedarse con el mar, y había una confusión. Pero finalmente hoy en día los pescadores artesanales apoyan las solicitudes de ENPO porque en verdad ellos se formalizaron en muchos casos como pescador artesanal porque como indígena no podía acceder al mar. Y porque adicionalmente ellos no tienen ninguna herramienta que pueda resguardar el recurso pesquero. Entonces, si uno empieza a mirar de una forma integral el espacio costero genera beneficios para todos, donde la pesca artesanal está involucrada, que puede ser directamente como un sindicato de pesca, una asociación, o indirectamente, ya eso va a tener que ver cómo se hace la relación entre la comunidad o la asociación de comunidades y la pesca artesanal. Yo creo que ha tenido un vuelco esa visión y yo tengo el conocimiento de que en el sector, por ejemplo, la 10ª región, en el Reloncaví, ya hay como acuerdos y hay unas conversaciones donde hay otra mirada, una mirada mucho más conciliadora, de trabajo en conjunto y de resguardo del porvenir finalmente de las comunidades indígenas y no indígenas. Y pensando en los tiempos actuales, como última pregunta, pensando en los tiempos actuales, probablemente se viene una nueva constitución que probablemente sea más favorable. Y relacionarlo con eso, ¿qué aspectos serían que deberían ser como atacados o no atacados, pero quizás mejorados de la ley Las Quenches desde su perspectiva? ¿Cuáles son como los aspectos más puntuales que ustedes creen que deberían tener mejora o cambio radical con respecto al postulado que dice la ley actualmente? Chuta, complejo. Complejo, porque al final no sé, encuentro que es muy apresurado responder esa pregunta, como en términos de una modificación de la ley. Creo que es como el tema de los estacionamientos. Modificaron una ley de estacionamiento y terminamos todos pagando más. Entonces ahí a veces no conviene tanto. Y depende harto, más que nosotros responder también, nosotros acá podemos ir indicando ciertos entramados que hay con otras leyes, pero acá lo fundamental es cuánto prima esta ley o cuántas fichas le están entregando a las comunidades indígenas a esta ley. Entonces, más que una respuesta, yo creo como desde nosotros, yo y Carlos, yo creo que ahí el rol protagónico lo tienen que tener los usuarios del ENPO, los usuarios titulares. En diálogo también, obviamente, con los otros usuarios no titulares que considero que son los pescadores artesanales. Pero de que hay que hacer un reordenamiento, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Y ven con buenos ojos la nueva constitución? Mientras que sean mayoría los del apruebo los que tomen las decisiones y no hay una pulverización de los votos, con certeza. En el fondo no hay que dar nada por ganado, hay que participar, porque de esa forma es como se avanza. No sé si quieren dar como una reflexión final con respecto quizá consejos a las comunidades que están en proceso de trámite, que acá en Chiloé son muchas, en Quellón, si no me equivoco, es una de las que tiene más ENPO solicitada en Chiloé. No sé, algún mensaje en base a su experiencia, alguna reflexión final y también hablar con respecto a la consultora de la que son parte también. Dejar sus datos, contactos, quizá igual, para terminar, finalizar como las charlas. ¿Yo? Así como consejos, justo hablábamos eso hace un rato con Carlos, de iniciar el proceso ahora, porque uno no sabe qué es lo que va a ocurrir después con todos estos procesos políticos que estamos viviendo, sanitarios, políticos, ahí hay una serie de entramados también
que estamos viviendo y comenzarlo ahora, porque si ahora se está demorando 8 años, de facto, cuando legalmente son 2 años, no sabemos qué es lo que puede ocurrir a posteriori. Comenzarlo y ya después arreglar la carga en el camino. Y de ver de cerca, yo creo que Carlos es quien podría comentarnos más. Él es parte del directorio. Yo soy una investigadora asociada, una humilde investigadora asociada. En verdad, nosotros conseguimos más que una consultora, ver de cerca lo conseguimos como centro de estudio. Se creó un poco para poder tener independencia en el desarrollo de los trabajos y poder aplicar una mirada también como más propia, no, quizás no apegado tanto a una universidad, con profesionales, un poco para poder trabajar todos los que queremos aportar, más que como una consultora como tal, como suena así, hay muchos chistes sobre ellas. Más que nada nuestro objetivo como centro de estudio es un poco aportar en la gestión, en la investigación y en el desarrollo de comunidades litorales, de los territorios. Y desde un punto de vista del enfoque que es basado en la comunidad, en lo que la gente quiere, en lo que la gente le beneficia, más allá de lo que uno cree. Nosotros, bueno, ahora somos hartos, pero por formación, por ejemplo, yo soy acuicultor y uno podría pensar que lo primero que decimos hagan acuicultura, y es todo lo contrario. Nosotros no mencionamos la acuicultura hasta que sale mencionada, y si no se menciona, no la insertamos. En el fondo trabajamos con las comunidades y para las comunidades, más que como queriendo implantar una visión propia. Y el contacto está ahí en la presentación, si es que quisiera alguien hacer algún tipo de consulta o comunicarse con nosotros. Mañana nosotros igual lo podemos dejar disponible cuando subamos el video a YouTube. Dejamos disponible el contacto igual de ustedes. Así que, bueno, agradecerles por el espacio, por las reflexiones, la presentación, todo. Así que muchas gracias. Y gracias al público igual que participó. Sí, gracias a ti y bueno, a los que estuvieron aquí prestando oído. Que estén muy bien. Ahí mañana yo les envío el enlace de la presentación. Vale. Gracias, estamos en contacto. Muchas gracias. Que estén bien.